Bien, estamos de vuelta con un tema que es súper sensible para el bolsillo y que ojalá sea una buena noticia. ¿Recuerda el año pasado cuando estuvimos varios días sin luz, muchos de nosotros, algunos hasta 2 semanas? Bueno, ahora llegó el momento de las compensaciones. Mira, ¿cuánto llegará? Desde 1.000 pesos hasta incluso casi 500.000 pesos. Para ir entendiendo esto, estamos con Roberto Sá, editor de Economía, querido Robert, y también con Andrés Herrera, director del CERNAC. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sí. Bueno, yo justamente había saludado al director del CERNAC y lo había felicitado porque yo he reporteado muchas veces este tipo de conflicto con empresas de servicios. En este caso fue bien traumático, fue en el mes de agosto, ¿se acuerdan ustedes? Una ventolera que causó en algunos casos, estuvimos reporteando con el mucho, me acuerdo, Lampa, Maipú, 15 días, 16 días, la gente desesperada, perdieron comidas, almacenes, negocios y fue algo realmente muy complejo. Director, bienvenido al programa. Hola, director. Felicitaciones por esto porque fue rápido, se logró la compensación en un proceso voluntario con la eléctrica Enel. Vamos a ir de inmediato explicándole a la gente. Yo acá he puesto mi pizarrita con pera y manzana y con usted entonces vamos a ir explicando este proceso porque todas las personas afectadas por ese corte de luz que fue muy largo debieran recibir una compensación, ¿no? Así es. Uno de los principios que tuvimos en vista para llegar a este acuerdo fue la universalidad. Es decir, todas las personas que tuvieron cortes desde 1 hora hasta 15 días, en algunos casos extremos, van a recibir una compensación. Y eso fue un punto que consideramos en términos de beneficiar en la compensación a más de 800.000 familias, 800.000 familias y hogares con una representación de aproximadamente 2,5 millones de personas en total. Eso va a comprender este acuerdo en definitiva. Claro, aquí yo había puesto entonces mis titulares. Enel va a compensar por este corte de luz de agosto pasado en con más de 17.000 millones de pesos, es una suma muy importante, son 800.000 hogares. Este pago, tal como lo decía Natacha, va a ir entre 1.000 y 460.000 pesos. Y aquí vamos con la primera pregunta que nos ha hecho mucha gente. ¿Cómo va a ser esta compensación, este pago? ¿Billete o en descuento en la boleta? No, va a ser a través de descuentos y abonos directamente en la cuenta eléctrica una vez que comience la implementación de este acuerdo, que debería comenzar en mayo-junio. Por lo tanto, si alguien tiene un crédito, no sé, en el caso de la mayor cantidad de días, de 460, va a ir descontándose del consumo eléctrico. No, porque si la familia va a tener un consumo de, no sé, 60.000 pesos, se le van a descontar 60.000 pesos, va a pagar cero. Luego el próximo mes se le va a ir abonando. Una pregunta anterior que yo no me he metido mucho en este tema, lo reconozco, pero ¿cómo saben cuántos días estuve sin luz? O sea, la compañía puede decir que yo estuve 15 minutos y en verdad yo estuve 3 días. 3 días. Eso es una pregunta muy importante por lo siguiente, porque uno de los temas que más tiempo nos tomó fue determinar el universo. En primer lugar, y de manera evidente, tuvimos a disposición la información que nos entregó la empresa. Posteriormente, también cotejamos con la información que tenía la superintendencia, pero además la empresa en el tiempo intermedio que ocurrieron estos hechos y la negociación que tuvimos comenzó a la depuración también de esa información. Pero ¿cuál es el nivel de precisión? Porque yo puedo haber estado 3 horas y mi vecino puede haber estado 2 semanas. Entonces, ¿cuál es el nivel de precisión de la información que ustedes manejan y que la empresa maneja para determinar o si hicieron promedios, bolsones por cuadra? Hay información cliente por cliente sobre la base de información de la propia compañía, de la información de nuestros reclamos, que fueron más de 40.000 reclamos en todo el periodo. Eso nos permitió definir también zonas de afectación, tipos de afectación, y se cruzó toda esa información para llegar a este universo de 800.000 personas. Ahora, evidentemente hay situaciones de borde que lo que va a ocurrir al momento de la implementación es que si alguien tiene una diferencia respecto de lo que se le está informando por el periodo de corte versus lo que realmente tuvo, va a tener que presentarnos esos antecedentes para hacer el recálculo correspondiente. Y ahí agregar además, José, que entiendo que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el organismo regulador desde el punto de vista del suministro, obliga a las empresas eléctricas a informar en detalle en tal comuna, en tal calle, tal persona, este fue el número de días que no tuvo el suministro eléctrico. Una cosa, si estuviera el tema
tema de los medidores inteligentes, ¿se acuerdan que fue bien polémico? Porque el anuncio fue bien a matacaballo. Pero con esos medidores inteligentes es mucho más fácil tener esos antecedentes que preguntaba José Antonio. Ya, recapitulando entonces, Espera, tengo una pregunta. Natacha. Si es que yo no hice un reclamo en el momento, ¿cierto?, del problema que fue en agosto, ¿igual me va a llegar si es que yo no hice ningún reclamo ante el CERNAC? Director. Así es. Y esto es automático a todas las familias y clientes residenciales afectados. Perfecto. Vamos a ir con eso, Natacha, porque la gente, ojo, que el que presentó un reclamo puede tener una compensación aún mayor, así que es súper importante tu pregunta. Adicional. Vamos a recapitular entonces. Estamos hablando de un acuerdo que se dio a conocer ayer entre el Servicio Nacional del Consumidor y la eléctrica Enel, que es la principal eléctrica de la región metropolitana, por el largo corte de luz del mes de agosto. Va a haber una compensación que contempla el monto total 17.000 millones de pesos, alrededor de 17 millones de dólares. Son 800.000 hogares. El pago va a ser entre 1.000 y 460.000 pesos. Aquí otro elemento muy importante. Se ha dicho que este proceso va a ser automático. ¿Y qué quiere decir esto, director del CERNAC? Yo no tengo que preocuparme de nada. Efectivamente, se va a abonar directamente en la cuenta conforme a la duración del corte y a la compensación que corresponda según el tramo. Yo no tengo que ir donde usted decirle, oiga, en mi caso fue una semana, ya eso es automático, se abona directamente a la cuenta. Lo importante es que estas cifras que están acá son promedio. ¿Esto qué quiere decir? El factor de la compensación está considerado conforme al consumo eléctrico de una familia en el mes inmediatamente anterior a la fecha. Es decir, no se paga la misma cifra para todas las familias, porque alguien pudo tener un consumo de 80.000 pesos, otro de 20.000 pesos, y va a ser un factor que se aplica conforme a ese consumo y por eso es proporcional al consumo que esa familia tuvo. Y ahí vamos a ir al tema que presentaba Natacha, porque aquí estamos hablando de las compensaciones por los cortes, pero además este acuerdo contempla otras variables que van a implicar montos aún mayores. ¿Cuáles son esas variables? Lo hemos determinado compensaciones adicionales. Un factor, quien haya presentado un reclamo formal al CERNAC va a recibir, además de lo otro, una compensación de hasta 11.000 pesos. Qué bueno eso, porque extra, incentiva a la gente a hacer el reclamo, porque de repente, con mucho respeto, director, hay gente que dice, no, pero ¿para qué voy a hacer reclamo en el CERNAC? Bueno, esto demuestra que efectivamente pasan cosas. Así que es muy importante. Esto es para el reclamo presencial en nuestras oficinas, pero también tuvimos un convenio con Chile Atiende en todas las comunas de la zona centro-sur del país. Y lo importante es que aquí, en una situación tan crítica, hubo familias que obviamente nos pusieron a disposición antecedentes muy valiosos para la negociación, que también hay que reconocer lo que eso significó. ¿Si el reclamo lo hizo la empresa? ¿Perdón? Si el reclamo lo hizo en la empresa, en vez de ir al CERNAC. No, aquí estamos haciendo el universo. Pero a ver, esos 11.000 pesos son por concepto de qué? ¿Como un premio por haber ido al CERNAC? No, es que históricamente el CERNAC siempre ha reconocido el valor de lo que significa una persona superar las barreras, que significa ir a reclamar, y hay un costo de tiempo, hay un costo... pero por eso es como un premio, o no un premio, pero es una compensación. Como usted hizo la denuncia en el CERNAC, esa trámite se le restituye en eso. Claro, y por lo valioso también de la información. Información que es muy importante. Ahora, ¿y eso no se puede hacer online? También. Lo que pasa es que este es presencial, pero por ejemplo el online serían alrededor de 2.000 pesos por la compensación. No es lo mismo porque el costo oportunidad para hacer el reclamo online no es el mismo que presencial. Ahora, ahí eso sí, de todos modos hay un punto. Hay gente que nos está diciendo que el reclamo lo hizo a la empresa y no al CERNAC. En ese caso, esas personas no tendrían esta consideración independiente. No tienen esa consideración porque esto en realidad fue en el marco de la negociación para asignarla a los 40.000, que fueron igual un número importante de clientes que reclamaron. Nosotros tampoco tenemos claridad total respecto del universo de reclamantes ante la propia empresa. Estoy pensando en los daños adicionales. Sí, este es súper importante porque además, hablamos de las compensaciones adicionales, están las personas que lograron informar, acreditar, explicar que perdieron, por ejemplo, alimentos, que perdieron medicamentos que necesitan refrigeración, almacenes, negocios, qué sé yo. Nosotros reporteamos en ese momento, por el mucho gusto, muchas personas que perdieron toda la mercadería en almacenes en Lampa, en Maipú, carne, lácteos, yogures, qué sé yo, y ahí fue una situación muy compleja. En estos casos, la compensación adicional es de 18.000 pesos. Y para hacerlo bien gráfico, este es un ejemplo que dieron ustedes a través de información. Aquí pongo un ejemplo concreto. Una familia de Estación Central
que tuvo un corte de 5 días. Por concepto del corte, recibiría entonces una indemnización de 58.000 pesos. Por haber hecho el reclamo presencial en el SERNAC en su momento son 11.000 pesos. Y por haber perdido alimentos son 18.000 pesos. Sumando todo eso, entonces ellos van a recibir una compensación de 87.000 pesos que, calculando a una cuenta promedio, más o menos serían unas 4 cuentas, ¿no? O diría yo que menos, unas 2,5 cuentas promedio. Ahora, 2 a 3 cuentas. Permíteme, Roberto, explicar algo que es muy importante. Este concepto de los 18.000 pesos es un concepto que tiene que ver con que el cliente, el consumidor, nos aportó antecedentes valiosos, no solo respecto de la pérdida de alimentos o medicamentos u otras situaciones, sino que también respecto de la cobertura del corte. Nos explicó la situación de que estaban experimentando esa familia y otros vecinos de ese lugar, y eso nos permitió construir un modelo compensatorio y cruzarlo con la información de la empresa. O sea, es como es un reconocimiento también a haber precisado también información más detallada que los que... pero a ver, ¿esos 18.000 los va a recibir cualquier persona que entregó información al SERNAC? Ese es un universo de 31.000 personas que nosotros, aplicando ciertos criterios, nos indicó información de cobertura de los cortes de alimentos, medicamentos. Ahora, lo que pasa es que estos montos de la compensación base contemplan en general todas las afectaciones sufridas por categorías de consumidores según su duración. Y eso, evidentemente, es adicional a esto que está acá. No es que esta compensación sea por pérdida de alimentos o medicamentos directamente. Pero, director, ¿estos son pruebas que se mostraron cuando yo fui presencialmente a SERNAC o también son pruebas que yo pude haber ingresado online? Online, no, eso son todos los antecedentes que por vía online, call center o a través de reclamos. ¿Esa plata sale de dónde? ¿De las empresas? No, todo ese el universo de 17.000 millones. Ahora, evidentemente que estos montos, siendo igualmente importantes, indudablemente no cubren todas las aflicciones y afectaciones. En muchos casos probablemente no van a cubrir. Yo estuve en varios almacenes, por ejemplo, que solo en carnes, una carnicería, me acuerdo, de Lampa, de haber perdido fácil, pero fácil 150 lucas. Es que este acuerdo no cubre la situación de las empresas, de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Estos son clientes es más para el refrigerador de una casa. Efectivamente, son clientes residenciales, 800.000. Es una señal positiva. Y el PYME entonces, esa carnicería, ese negocio, tendría que él por su cuenta entablar una demanda colectiva. Efectivamente, el SERNAC no tiene las facultades para poder amparar la situación de ese empresario en particular, no tiene esas facultades. Ahora, por supuesto que nosotros empatizamos en realidad con todo lo que todos sufrimos con estos cortes de luz. Lo que ocurre es que el mecanismo que nos ofrece la ley, los mecanismos son dos. Este procedimiento voluntario, que lo sacamos en un proceso relativamente corto, acotado de 5 o 6 meses, versus una acción colectiva en el que teníamos que entrar a discutir con la empresa si, como ellos lo han planteado, si es un caso fortuito o fuerza mayor, hasta qué punto se verificaron los daños que nosotros estábamos demandando. Esto podría estar durando 7 años, 8 años. Y en su momento en él lo puso sobre la mesa. Es cosa de ver cuál ha sido el comportamiento que tiene respecto de las multas que aplicó la superintendencia. Sí. Eso está discutiéndose judicialmente. Vamos a otro ejemplo. Natacha, dale tú con el dato. Me voy a cruzar por acá, permiso. Es que tengo dudas con esto porque entiendo este ejemplo que habíamos dado recién. Esta Familia es como Estación base. Central. O sea, como que los 18.000 pesos y los 11.000 pesos son base. Pero, ¿cómo se calcula si yo recibo 58.000 pesos? O incluso se habla que yo podría recibir 400.000 pesos. Claro, ¿Cómo los se calcula 58.000 pesos son por la prolongación del corte, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando, esa es la compensación base. Los 58.000 corresponde a un corte promedio de 5 días. Exactamente. De 5 días. Para una familia en general de 3 personas, 5 días de corte corresponden en promedio 58.000 pesos. Si esa misma familia hizo un reclamo presencial ante el SERNAC, va a sumarse 11.000 pesos. Y si además en ese reclamo nos proporcionó antecedentes de pérdida de alimentos, medicamentos, nos habló sobre la cobertura del corte en ese lugar, va a recibir 18.000 pesos, lo que hace un total de 87.000. Ahora, si la cuenta de electricidad de esa familia de 3 personas fue de 42.000 pesos, en el fondo va a tener 2 meses
sin pagar Durante esa 2 familia. meses no va a pagar. Entiendo que tenemos otro ejemplo de adultos mayores que habrían sufrido entonces este prolongado, largo corte de luz que ocurrió en el mes de agosto por una ventolera enorme que hago. Ya, aquí está el ejemplo entonces, una familia de 5 personas. Volvemos a la misma explicación, director. Estos 165.500 es por la prolongación del corte de luz, ¿no es De cierto? 10 días. En este caso corresponde a la categoría del tramo de 10 días. El promedio son 165.000 pesos, más si hizo el reclamo también se suman los 11.000 pesos, más los 18.000 pesos por haber aportado antecedentes valiosos para la negociación. Los 165.500 pesos se calcula por la cantidad de días y la cantidad de integrantes o solamente por la cantidad de días Buena sin el pregunta. suministro. Estoy hablando No, de 5 personas. eso se calcula sobre 2 variables, sobre la duración del corte y al mismo tiempo sobre la facturación del mes inmediatamente al interior verdad. de esa familia. Ya, perfecto. Por lo tanto, ahí se ve cuál fue Podría el ser daño. más, podría ser menos, dependiendo de la facturación. ¿Cómo se descuenta de la boleta? ¿Perdón? ¿Cómo se descuenta? Lo van a descontar, por ejemplo, no sé, me tienen que devolver ya, en el caso de acá, 165.500. Y yo gasto en promedio, ¿cuánto? 30.000, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, se puso el caso Claro. de 50.000 pesos. Ya. Entonces, va a descontarse los primeros 50.000 pesos, va a quedar un saldo de 115.500 pesos y se va a ir descontando Pero la primera cuenta, claro, la primera cuenta va a llegar a 0. a 0. O sea, no es que me van a descontar, no sé, por 19.000 pesos en 10 meses. O sea, No. es rápido, Es digamos. en la totalidad de la facturación del mes en que comience la implementación. ¿Y a partir de qué Esto parte facturación? Debería ser con ¿Marzo? Con seguridad, no, en junio debiese ser la facturación en que comienza a aplicar. ¿Por qué Porque se toma qué rato. tiempo? lo que pasa es que tenemos que ahora someter este acuerdo a la aprobación de un tribunal, que es un proceso relativamente rápido, que debe durar un par de meses. Ya. Eso es O sea, el los tribunal tiempos tiene que dar judiciales. el visto bueno. El visto bueno para que se cumpla respecto de todos los consumidores. Luego los consumidores van a tener un plazo de 30 Una días pregunta. para renunciar a este acuerdo si no les conviene, y luego viene la Ya, implementación. si yo no hice... Yo, por ejemplo, mi caso. Voy a preguntar por mi caso. Que es real, yo creo. Que es real. Que es totalmente... Tuve corte, claro, estuve como 4 o 5 días. Pero yo en lo particular no hice reclamo al CERNAC, pésimo. No hice reclamo a la compañía tampoco. Y tan bueno que eres para reclamar. O sea, Acerrero, cuchillo, palo. exactamente, para que tú veas. No usé los hice ni un reclamo, no hice nada. ¿Viste? Hay que básicamente. llevar eso a la casa. Esperé tranquilamente que repusieran el servicio. ¿Me va a llegar algo? Claro, a todas las Igual. personas hayan reclamado o no, te va a llegar la compensación base, que en el caso de 5 días son 60.000 pesos aproximadamente. Claro, Eso no voy cambia. a tener, el base sí, pero no voy a tener, digamos, los claro. otros 2 elementos ya. Claro. Sí. Qué buena pregunta. Es O sea, no tengo que hacer importante- nada. No tienes que hacer nada, te va a llegar impor- automáticamente. Es importante destacar también, muchachos, que lo explicó usted ayer en la conferencia de prensa, que esto va por el camino de la ley del consumidor, es un proceso colectivo, voluntario con la empresa, pero por otro riel está también la investigación que está haciendo la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que va a aplicar multas a la empresa por lo prolongado, eso bajo la ley del consumidor. ¿Ese otro carril puede contemplar también pago de indemnizaciones o Así es, compensación a así las es, personas? así Mira, es. Este es un acuerdo y por lo tanto no está sujeto a ninguna condición, salvo la aprobación formal de un tribunal respecto de este acuerdo, que es un trámite rápido. Entonces, aquí no van a haber impugnaciones judiciales respecto a esto, se va a pagar sí o sí. Dicho lo anterior, respecto de todo lo que tiene que ver con multas de la ley eléctrica y compensaciones de la ley eléctrica, eso sigue por cuerda separada y eso es lo que está discutiendo en él respecto de las decisiones de la propia Usted dijo superintendencia. que los usuarios tenían un plazo, una vez que se ratifique esto en el tribunal, de aceptar este plan o rechazarlo. ¿Cómo voy a yo tener esa información? ¿Me va a llegar una carta? ¿Me van a llamar por teléfono? Eso está regulado en el acuerdo, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones que va a hacer la empresa, que va a tener que ponerse en contacto con cada cliente. Llega una carta probablemente. O un correo mail, electrónico probablemente. También nosotros como CERNAC obviamente vamos a difundir todos los hitos importantes y efectivamente en un plazo aproximadamente de 2 meses más va a haber un plazo que se va a iniciar para que las personas que no estén satisfechas con este acuerdo y que tengan los antecedentes probatorios para discutir con la empresa daños mayores puedan acudir judicialmente a discutir esos daños y puedan obtener una compensación mayor. ya, y en ese caso, si yo me salgo de este acuerdo, ahí tendría que ir
solo, presentar con un abogado? Sí. ¿Me puedo acompañar el CERNAC? ¿Cómo queda ahí? Ahí puede en teoría comparecer solo el consumidor. Evidentemente que hay una simetría y unas barreras de entrada para entrar a un juicio, pero está la Corporación de Asistencia Judicial, nosotros tenemos acuerdos con ellos, o sea, podemos lograr respaldar eso, pero en la medida que evidentemente se dispongan de los antecedentes para eso. ¿Quedó satisfecho? ¿Usted cree que es un buen acuerdo? Yo creo que en el contexto, y con una visión bien pragmatismo, en el contexto que tuvimos, viendo también la conducta de la empresa ante la superintendencia, yo creo que es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo porque prima el criterio de la celeridad, de la oportunidad. Ha pasado poco tiempo relativamente versus el escenario alternativo que son 7 años esperar un incierto de un juicio. Y por otro lado, también yo creo que es proporcional, es incremental, beneficia a las personas que tuvieron más corte. Yo creo que es un buen acuerdo y restablece de alguna manera, creo yo, también la confianza en que las instituciones funcionan. Esto lo prometimos, lo hicimos, pueden haber críticas respecto de los montos, pero lo condujimos de una manera tal que tenemos un resultado concreto. No quiero ser... Bueno, ojalá no pase. Agorera. Pero, claro, pero puede que este año vivamos también algo similar con el cambio tema de la climático. lluvia. O sea, es una cosa, la crisis climática va más allá de nosotros y sabemos que Santiago, sobre todo Santiago, es súper débil o vulnerable ante estos fenómenos. ¿Qué puede pasar si es que este año ocurre algo similar? Bueno, ¿Podría haber nuevamente otro acuerdo con Enel o con la empresa? Nosotros estamos contentos con el acuerdo, pero evidentemente nos preocupa que esta situación se pueda reiterar. Claro. Esto, por supuesto, que excede lo que tiene que ver con la responsabilidad del CERNAC. Pero uno de los puntos que nosotros hicimos fue que la empresa también tomara medidas que dieran cuenta de un cierto cese de la conducta. Y eso tiene que ver también con las medidas que la propia empresa tome frente a estos eventos. O sea, que la empresa se tiene que hacer responsable y mejorar. No, está bien, pero... Es que yo solo recordar una cosa que fue súper importante en ese momento, que el presidente Gabriel Boric, cuando pasaban los días y había muchos sectores de la región metropolitana que seguían sin luz, el presidente Gabriel Boric, molesto con esta situación, llegó a plantear, o más bien lo planteó, la revisión de la concesión de Enel, lo que yo, al menos en mi reporteo económico de tantos años, nunca lo había visto. Además que era prácticamente eso sigue en curso. Sigue en curso. Hay un proceso ahí, ¿no? La superintendencia tiene que emitir un informe al presidente de la República sobre la base de una auditoría que encargó la superintendencia y que pagó en él, que la hizo la Universidad de Santiago, respecto de la continuidad o no de la concesión. Pero eso corre por cuerdas separadas respecto de... Porque no hay, no sé, no hay 15 empresas eléctricas dispuestas para entregar el servicio. Pero por eso mismo, de aquí a mañana, digamos. ¿Cómo no caer que si es que hay todos los años un fenómeno igual, se caiga siempre en las compensaciones? O sea, ¿en este acuerdo se habló de mejorar el sistema? En términos generales. Pero lo que pasa es que desde el punto de vista del CERNAC me parece a mí lo interesante es que este acuerdo sea luego parte como de un mecanismo automático. O sea, porque bueno, está bien, yo entiendo el punto tuyo, que es evitar en el futuro llegar al tema de la compensación. Pero ni un sistema creo yo que es falible, no, o sea, ni el más perfecto. Pero lo que sí uno esperaría es que no haya que volver a sentarse a una mesa, sino que se vayan generando modelos de compensación que operen de manera automática. En la ley del consumidor hay un mecanismo automático, que data del año 2018, de una reforma que hubo, pero se pone en el supuesto que la interrupción del servicio sea injustificada. Y lo que está planteando en él es que esto, digamos, tuvo fundamentos basados en el carácter extraordinario del evento, del caso fortuito fuerza mayor. Entonces, claro, tendríamos que entrar primero a determinar para una compensación formal de la ley la responsabilidad de él. Y eso se está discutiendo. Y es por eso lo valioso de este acuerdo en ese contexto. Ahora bien, evidentemente nos preocupa a nosotros, y creo a todas las autoridades y también a las empresas privadas, que esta situación no se siga reiterando y hay un reforzamiento regulatorio respecto de la provisión de servicios básicos. Bueno, y ahí hay varios temas sobre la mesa, por ejemplo, soterrar los cables, que ya no vayan más por los postes por arriba, pero eso es carísimo, ¿quién lo paga? Hay una discusión ahí bien interesante. Hay varias preguntas que nos están llegando, gente sobre todo. Hay una que tiene que ver con personas que se podrían haber visto afectadas por los cortes de luz de agosto, por las ventoleras, pero que eran de otras empresas, no de Enel.
el CGM, se me puede ocurrir. ¿En esos casos hay alguna conversación? ¿Qué ocurre en esos casos, director? Nosotros también iniciamos procedimientos de esta misma naturaleza con CGE, Chilquinta. Ya. Y probablemente anunciemos los resultados de esos procedimientos de la próxima semana. Sí, para esos clientes. estamos Muy trabajando con ellos. Quisimos dar a conocer este primer acuerdo que se cerró, pero en las próximas semanas vamos a anunciar los resultados de esos... Esas negociaciones van avanzadas. Van muy ¿Y avanzadas. las empresas tienen voluntad también, al igual que la que finalmente... En general sí, pero como decimos también, los hechos tienen que demostrar esa voluntad. Y digamos, ese modelo eventual con Chilquinta o con CG, ¿van por este mismo diseño? ¿Algo En parecido? general, lo grueso sí, pero claro, cada empresa tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, hubo algunas empresas que anticiparon ciertas compensaciones, cosa que no hizo en él. Eso evidentemente hay que reconocerlo en el modelo compensatorio. Ahora, otra de las preguntas que está siendo muy recurrente, ya la hemos planteado, lo hemos conversado. Ahora, perdón, acá. otra pregunta. Es que me surgen tantas preguntas. Ay, qué rápido. Pongamos que yo acepto el acuerdo. Sí. ¿Ya? Pero... ¿Tú lo vas a aceptar? ¿Tú siendo No, quién? no, si yo lo aceptara. No, yo siendo cualquier persona. Ah, ya. Ah, ya. Lo acepto, pero en mi caso particular, no, por ejemplo, dueño de una carnicería, ¿ya? Yo tuve una pérdida por 200, 300 mil pesos, acepto el acuerdo, pero digo, igual le voy a hacer un juicio. ¿Este acuerdo me deja inhabilitado para una acción paralela o no? No, si tú haces la reserva de derechos siendo un cliente residencial, no empresa, No, claro. en este caso tú no vas a recibir esta compensación y vas a ir a optar por demandar O sea, ¿es judicialmente una a la cosa o la otra? Así No es. las dos al mismo Así es. tiempo. Por eso es O sea, si yo acepto el acuerdo, estoy... Ya no puede ir por fuera. Para aceptar el acuerdo tú no tienes que hacer nada. Exacto, o sea, No me en el acuerdo fondo, del acuerdo. En el fondo, no, está muy bien, pero la empresa dice, nosotros le ofrecemos este acuerdo mediado por el SECNAC, usted si lo acepta, usted desiste de cualquier acción Exacto. posterior. De algún claro. ¿Qué suele ocurrir? Pero suele ocurrir. Jalisco nunca pierde. Otra Ahora, pregunta, igual tiene- director, respecto de las Sí, compensaciones sí. de Enel. Hay mucha gente que insiste en preguntar si el afectado tiene que hacer algo, inscribirse en una página, meter un número, mandar un correo, ir a su oficina. No tiene que hacer No nada. tiene que hacer Usted nada. sabe todo lo... Sabemos Eso. individualmente 800.000 hogares. los hogares con el número de cliente de cada Ya. hogar. Están todos anotaditos. Lo único que van a tener que hacer en los casos que corresponda, pero este es un anexo al acuerdo que forma parte del mismo, es respecto del daño o pérdida de artefactos, que es un procedimiento aparte. Televisores, refrigeradores. Cafeteras, etcétera, que se hayan podido ver afectadas por esto. Ahí va a iniciarse un plazo de 20 días Ya. a partir de mayo, cuando nosotros lo anunciemos, cuando estén todos los trámites cumplidos, en cuyo caso los consumidores y los clientes van a tener que hacer una solicitud ante la empresa para identificar los artefactos que fueron dañados y obtener eventualmente una compensación o la reparación del artefacto. Ahora, van a tener que mantener los artefactos en su poder hasta mayo. Claro, para evidentemente tenerlo en Volviendo caso al que lo se tema requiera. de lo que planteaba José Antonio, ¿qué consejo le pudiera dar usted a estas personas que tienen un almacén, un negocio de barrio, que no entrarían en este acuerdo porque aquí estamos hablando de Residencia. casa, residencia, ¿no es cierto? Pero hubo mucha gente que nosotros lo reporteamos, pero una barbaridad, yo mismo lo reporté eso. ¿Qué pueden hacer ellos ante pérdidas que son obviamente mucho más altas que los 18.000 pesos por alimento? Carne, lácteos, helado, qué sé yo. En este caso, sobre todo las pymes, las pequeñas empresas, Exacto. son consideradas en el Estatuto PYME, que es un estatuto que las protege, como consumidoras, en su rol de consumidoras frente a las medianas y grandes empresas. Por lo tanto, lo que pueden hacer es agruparse, por ejemplo, y demandar en un juicio colectivo, bajo las normas de la ley del consumidor, a Enel para obtener esas reparaciones. Como ocurrió, por ejemplo, en las inundaciones que hubo a propósito de hace algunos años Cuando se atrás. salió el río Mapocho. El río Mapocho, etcétera, que también se agruparon pequeñas empresas para demandar conforme a la ley del consumidor, que les da muchas garantías. Ahí, por ejemplo, agruparse por barrio, por la calle, qué Claro. sé yo. Ahí, Tengo que bueno, preguntar esto, pero ¿por qué eso no está incluido en este acuerdo? Porque, por una razón fundamental, la ley no nos autoriza a nosotros para representar los intereses ni siquiera de las pequeñas empresas. Es más, los roles que tiene el SERNAC no alcanzan a las empresas, ni menos, como digo, a las pequeñas empresas, y eso está definido por el Estatuto PYME, que es una ley especial que las protege.
En ese sentido, la única garantía que les da la ley es que las pequeñas empresas, frente a las grandes empresas como es Enel, se les reconozca el rol de consumidoras frente a ellas. ¿Y hay un mínimo de empresas que se tienen que juntar? Sí, es un mínimo de empresas que deberían ser, entiendo que deberían ser 6 o algo así, pero la verdad es que 6, 7 ya puede ser una demanda colectiva. Demanda colectiva en contra de ellos. Tengo una pregunta a través de nuestra plataforma de X que dice lo siguiente. Dice así. No veo. Ahí está. Estimados, buenos días querida PMBP. ¿Cómo lo podemos hacer los arrendatarios que nos cambiamos de domicilio si tuvimos sin luz y presentamos los reclamos correspondientes? Gracias. Ella, bueno, arrendaba, se quedó sin luz y se cambió de casa, por lo tanto eso va a beneficiar al arrendatario que Oye, qué buena pregunta. Sí, esa es una buena pregunta. Buena pregunta. Porque en un año, en 8 meses, 9 meses, cuando se comienza a implementar, pueden haber cambiado muchas cosas. Claro. Que efectivamente aquí, ¿a quién se beneficia? Está asociado a la cuenta, no al usuario. A la cuenta. Sigue a la cuenta. Y por lo tanto ahí va a tener que, yo creo, entenderse con el propietario o quien está pagando la cuenta, porque va a haberse beneficiado a alguien. Es que no es una persona determinada. Lo que sí, el reclamo sí va a ser a la persona que lo hizo. Nadie sabe para quién trabaja en este mundo. Pero por eso hay que llevarse bien con el propietario. Es una situación como difícil de precaver. Es bien raro. No, porque ni siquiera pasa por el propietario, porque yo soy el propietario, te arrendé a ti, tú tuviste tus días sin luz, te van a compensar esa cuenta, pero llegó un nuevo arrendatario, o sea... Ya, pero el director dice que podría recibir la plata del reclamo presencial en la oficina de Cernac. Ahora, bueno, sí, claro, eso sí, es así. Tendríamos que ver la forma de que eso ocurra, pero la verdad es que aquí, por ejemplo, el propietario debería descontarle el concepto de consumo eléctrico para abonárselo al anterior arrendatario. Pero ya es un tema interno que excede los términos del acuerdo. Buena pregunta. Pero muy buena pregunta. Sigan enviándonos al hashtag Mucho Gusto Mega. Cristina, en mi sector se cortó la luz el día viernes de madrugada y volvió el día lunes de la otra semana. Intenté muchas veces llamar a Enel y nunca pude contactarme ni tampoco hice reclamo a Cernac. ¿Qué pasa ahí, director? No, en este caso igualmente se va a contabilizar todo el tiempo que esa familia estuvo sin luz, independientemente que hubo interrupciones, volvió, llegó la luz, se va a sumar todo eso y va a recibir la compensación base a todo evento, sumando los días de interrupción. El hecho de que no haya hecho el reclamo simplemente va a significar que no vaya a recibir esta compensación adicional, pero no tiene que hacer nada de esa familia y va a recibir igualmente la compensación. De todos modos, nos deja una enseñanza esta dinámica en la cual hemos entrado, que es conveniente cuando ocurran estos eventos hacer el reclamo a la empresa y al servicio del consumidor, no solo por hacer valer sus derechos, sino que porque además ese reclamo entrega información para después ver las compensaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que la superintendencia multó a Enel porque no funcionaron sus canales de atención. Sí, el teléfono colapsó. Claro, entonces era importante, no indispensable, pero era importante que pudieran hacernos llegar la mayor cantidad de reclamos porque eso nos permitió dimensionar la problemática y cruzar esa información con la información de la empresa. ¿El Cernac tiene la capacidad de absorber esos reclamos de manera presencial? Ahora, cuando estamos haciendo el llamado en el fondo de que si usted va de manera presencial va a recibir una compensación. Tenemos distintas plataformas. Nosotros solamente en un periodo corto de tiempo recibimos 40.000 reclamos. Hicimos convenios con Chile Atiende. En todas las comunas la mayoría hay convenios con el Cernac. O sea, si alguien, entendemos que este es un trabajo adicional, pero lo puede hacer. Ojalá pudiera hacer online, eso sí. No, también se puede hacer online. Claro, pero uno no recibe ahí la compensación de 11.000 pesos. Miren lo que dice 11.000, pero menos. Cristóbal Vigaray. Dice, ¿qué pasa con comunidades de edificios que tuvieron que gastar en petróleo? Bueno, en el caso de mi edificio. Generadores, a veces quedaron sin ascensores, bombas de agua, calefacción, bla, 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 bla. ¿Pierden por ser comunidad y recibir factura y no boleta? Muy buena pregunta también. Nuestros televidentes están muy claros con las preguntas. ¿Qué pasa con la comunidad? Que también tiene una pérdida como comunidad. Bueno, en este caso habría que ver allí si las comunidades son considerados para estos efectos como clientes residenciales o no. Si están tienen un número de cliente que corresponde a un cliente residencial, van a recibir una compensación, pero el estándar. Ahora, en ese caso, si tuviera el número de cliente residencial y quiere
hacer reserva de derecho, la comunidad tendrá que hacerlo y acreditar eso en un juicio. Pero habría que verlo. Yo entiendo que debería ser así. Claro, porque efectivamente esto lo dice José, no sé, Natacha, en tu edificio, en mi edificio también ponen unos grupos electrógenos con petróleo para generadores, Sí, pues. para hacer funcionar al menos los ascensores, Sí. lugares comunes de iluminación, todo. Y ahí, imagínate un edificio que estuvo 2 semanas sin electricidad, gasto de petróleo, harto gasto en claro. petróleo. Ahora, por lo tanto, si esta, debiera ser la compensado comunidad aquello. se le extendió una factura y puede haber estado dentro del registro de cliente empresa para efectos de Enel, está fuera del acuerdo. Ya. Si es cliente empresa. Perfecto. Entonces habría que ver si es cliente residencial o empresa y dependiendo de eso, optar por la solución. Director, definitiva. otra pregunta más, del Juan Pazurita, fotógrafo, amigo de la casa. Mucho gusto, Mega. Las personas electrodependientes durante los cortes de energía por día se vieron afectadas. ¿Ellos recibirán la misma compensación? Te mando un abrazo, amigo. Buena pregunta. Sí, van a recibir la misma compensación porque entendiendo la situación tan delicada que afectó a las personas electrodependientes, incluso hubo personas que lamentablemente la vida. fallecieron, pero esto tiene que ver más bien con el cumplimiento de requisitos que supervisa fundamentalmente la superintendencia respecto de un registro de personas electrodependientes. Nosotros no estábamos en condiciones de ponderar no solo que estuvieran inscritas o no inscritas, sino que también de saber todos los perjuicios que estas personas pudieron sufrir. Entonces, en definitiva, estamos hablando de que van a recibir la compensación base y esperamos que también en él pueda cubrir la situación de estas personas y, en definitiva, si hay algún daño mayor, tendrán que hacer reserva de derechos y demandar. Genial. Bueno, director, muchas gracias. Gracias. De acuerdo con Muy, Enel, muy ¿ah? interesante. Chicos, muy nos útil, estamos además. viendo. ¿ah? Nos vamos a ir a un Bien. corte y estamos ya de vuelta, ya es mediodía.